leyeron a Amós? El texto del librito del... Sí, que era un pastor y... ¿Era pastor? El autor de hijos. Fue llamado por Dios para que diga su palabra en una forma sencilla, clara. ¿De dónde era Amós? Era un profeta. ¿No? ¿De dónde dice? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más? Él era de Judá, de un pueblo que se llamaba Tecua. Tecua. ¿Dónde predicó Amós? En el norte, en el reino del norte. 2 años antes del terremoto, dice, ¿no? El primer verso, el que abre el librito, el título, ¿no? Palabras de Amós, uno de los profetas de Tecua, perdón, uno de los pastores. Dice. ¿Alguien más, alguien de su Biblia le tradujo de otra manera que no fueran pastores? No, solo pastores. Vean por favor la nota de su Biblia. La primera, ahí le ponen la nota, ¿cierto? Y dice, se trata con más precisión de un ganadero, ¿sí? Y nos manda a ver el capítulo 7, el verso 14, que es un texto muy interesante porque hay un conflicto de por medio, ¿sí? Allí se identifica a Amós como, ¿qué dice? ¿Cómo le tradujo su Biblia? Cuidador de rebaños. Cuidador de rebaños, dice. Ya. ¿De qué otra, alguna otra traducción? Pastor. De hijos. Pastor. Oh. ¿Y qué? Trato a los sicomoros, dice. Trato. Y trato a los sicomoros. Acá le pusieron, soy vaquero y picador de sicómoro, ¿no? Un hombre que tiene unas vaquitas y unas cuantas figuras. Ok. Y acá también ¿Cómo dice? respondió Amós a Amasías: yo no era profeta ni discípulo de profeta, era pastor y cultivaba higueras. Pero el Señor me arrancó de mi ganado y me mandó a ir a profetizar. Ya con eso. a su pueblo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con él? ¿A qué lo dedicamos? Trabajador. Campesino. Por el pleito que trae con Amasías y por lo que dice, es más inteligible, se entiende más que sea alguien que tiene ganado propio, que no tiene necesidad de andarse dedicando a eso, a ser profeta, que tiene su tiempo más que ocupado. ¿No? Si ponen vaquero, pues hay vaqueros que cuidan su propio ganado, ¿no? Hay otros que cuidan el de la gente, ok. Pero este además es terrateniente, tiene huertas de sicómoro. El sicómoro picador de sicómoros, ¿no? Es una planta que echa ¿conocen los mezquites? Hagan de cuenta eso.
¿sí? Y eso se les echaba al ganado pues, como forraje. ¿Y el decir picador qué es picador? Picador de sicómoro, o sea, tenían que picarles sacarles el jugo para que se secara ¿cómo se llama? El Como alimento. vainas, ¿no? Pero son bolitas las que es el sicómoro, ¿no? Ahí en el ala o en la Sí, no, pues lo tienen que colgar, porque andar multiplicando está más trabajoso, ¿no? ya después de cortado. Pues yo me imagino que sí, ¿no? Trabajoso. Eso es lo que haría, eso es lo que haría. Este Amós dice, el verso 1. Amós entonces lo vamos a hacer ganadero, pero no porque lo que sucede es que uno tiene otras referencias, ¿no? Si uno dice ganadero, uno se imagina que tendría un establo como de 500 vacas con 15 sementales y 25 peones. ¿Sí me entiendes? Esos son los ganaderos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Pues no se necesita tanto. ¿Sí? Y, pues claro que va a estar más caro la cabeza ahí, ¿no? Los vendía para las ofrendas. Entonces eran perfectos. Tenían que ser, porque imagínense el riesgo que corrían los peregrinos, ¿no? De llevar arreando su ganado, y faltaba que no pasaran la inspección, porque los tenían que examinar de que no tuvieran cojos, que no tuvieran garrapata, que no, ¿sí me entienden? Que no, que fuera un animal perfecto. Entonces, cualquier cosa que el sacerdote que los inspeccionaba le encontraba, como cuando ahora van ¿no? Para atrás los fielders, ¿y qué haces? Más seguro, pues uno del templo, están más caros, pero pues, por lo menos no ando navegando. Perfectamente lo vendían, ¿verdad? Garantizado. El que lo vendía no le veía defecto. Pero yo no entiendo con los sacrificios, porque imagínate, ¿Por qué? en ese tiempo, como dices tú, que tanta matadera de animales con los sacrificios, sin refrigeración, sin todo eso, era qué cosa, ¿no? ¿Qué sacrificios eran? Es una peste, un sangrerío, un mosquero, Sí, ¿cómo? parte de eso era, y además se quemaba la carne. Por eso era tan importante tener incienso y quemar incienso junto con la ofrenda, porque aquello era insoportable el olor, que era el olor agradable a Yahvé. Nunca le preguntaba. Nomás de imaginarme aquello. Sí, o sea, pero así era en todo. Tampoco se imaginen que había filas y filas. Ya en el tiempo del Señor Jesús, pues ya. Pero imagínense, por ejemplo, que un rico, ¿sí?, ofrecía un toro. Pues eso daba para comer a 200 gentes. Por eso era muy importante, pues con uno había, porque, ¿sí me entienden? Y a ver que le tocaba el unito, ¿verdad? No, pues ahí le echaban que las vísceras, que un pedazo. Dependía de lo que fuera. Porque había un sacrificio que se llamaba holocausto. El holocausto era que se consumía completamente para allá. Había que quemarlo todo. ¿Sí? Pobre animal. Bueno, había que degollarlo, ¿no? Todo el mundo achicharraron ahí completamente. Nadie lo aprovechó. Yahvé. Se lo acababan, ¿sí? Puras aromas. ¿Qué sacrificio? A nosotros nos parece aberrante eso, pero eso era costumbre en todos los santuarios, no solo en el de Yahvé, en todos los templos. Por eso les digo que un borreguito, solo lo que no se admitía pues eran los marranos en el templo de Jerusalén, ¿no? Por motivos culturales, lo que sea, pero eso estaba prohibido. Y había, o sea, en el templo de Jerusalén no cualquier animal era sacrificado,
¿sí? Solo vacas, becerros, ¿verdad? Y corderos, ¿sí? Paloma. Bueno, las palomas fueron después muy populares también. Tiene razón. Pero imagínate, es plumeria y ¿no? Había todo un ritual para hacer cada sacrificio de eso. Ese era el arte de los sacerdotes. Sí, carnicero, técnicamente hablando. ¿Sí? Y que la torta, y que tiene que estar de este modo y del otro, hay que voltearla. Y se tenía que consumir todo, porque pues cuál refrigeración, cuál nada, sino que consumirlo todo. Pero ya matando un animal, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, para la Pascua, ¿no? Se pide que un cordero se comparta entre 10, 12, ¿no? Pues entre 12. Una familia, y si no, que inviten a otro, bla, bla, bla. Sí le dan kilo, ¿no crees? Sí. Y hay una nata para que le guste más. No. Okay. Pero sí, o sea, es verdad. Les platicaba de las señoras estas que llevaron un gallo, ¿no? A un santuario. No fue el... Visiones que tuvo acerca de Israel en tiempo de Osías, rey de Judá, y en tiempo de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. La Biblia de Jerusalén ahí le pone una nota. Jeroboam reinó del 83 al 43 en el siglo VIII. ¿Sí? Entonces echó sus buenos 40 añitos, ¿no? Y la otra nota, el terremoto debió ser un terremoto muy fuerte, porque en las excavaciones arqueológicas que se han hecho aparece lo que causó, aparecen los daños que causó en los edificios. En Hazor, por ejemplo, habría tenido lugar a mediados del siglo VIII, 2 años antes del terremoto. ¿Sí? Consecuencia de ese terremoto, algunos valles quedaron obstruidos. La entrada a los valles, ¿se entiende, no? ¿Qué es la entrada a los valles? Donde un valle es una superficie plana, donde normalmente, sí, está como en una cañada, y en las puertas de la cañada pues, seguramente se cayeron las piedras, ¿no? Y se obstruyeron las entradas, o las salidas estaban adentro, a los valles. ¿Sí? Así de fuerte fue ese terremoto. Entonces, por eso quedó tan grabada. No se trata solo de una alusión cronológica. Los editores vieron en ese terremoto pues una manifestación divina, ¿cómo no? ¿Sí? Y que confirmó el mensaje profético de Amós. Y nos remiten al capítulo 9, verso 5, porque Amós lo anuncia, lo anticipa. ¿Sí? En el capítulo 9, en el verso 5, nos dice: el Señor Yahvé, el que toca la tierra, se derrite y hacen duelo todos sus habitantes. ¿Sí? Gracias. Aquí está Tecua, ¿ok? Para eso era eso nada más. Ahí está Tecua y ahí está Jerusalén, ¿no? Jerusalén. En los mapas, así para que ustedes se ubiquen, porque yo soy re malo para eso. Así cuando me dicen el norte, bueno, pues depende de donde esté uno, ¿no? Dale para el este. ¿Cómo sé yo cuál es el este? Además está de noche, ¿no? Yo trabajo de a veces en el sol sale.
a la altura del Mar Muerto está Jerusalén. ¿Ok? Donde empieza el Mar Muerto. Y aquí está un lugar que se llama Qumran. ¿Ok? Entonces, para ubicarse más o menos rápidamente, el territorio de Galilea, aquí es Jericó, de Judá. Jericó, aquí está pasando, esta es la depresión del Jordán, se llama así, ¿no? El hilito ese que baja desde allá, las fuentes del Jordán están allá arriba, lo que se llaman las fuentes del Jordán. Y allá mero arriba, qué bonito mapa me encontré. Acá, donde dice Laish, ¿sí lo ven? Este mapa lo estaba ayer, ¿cómo lo encontré yo? Ahí dice Dan, ¿ok? Allá estaba uno de los becerros, allá era un santuario nacional de Samaria, hasta allá era el territorio del norte, las tribus del norte, y otro estaba aquí, ¿dónde está Betel? No lo veo, pero sí, pero en la parte sur de Samaria. ¡Ah! De acá no alcanzo a leer. ¿Lo vieron? Tiene que estar ahí. Tendría que estar por aquí. Ah, aquí está. Ok, aquí está. ¿Sí? Tendría que estar por aquí. Pues sí, ahí está. Entonces, este santuario, que eran santuarios muy viejos, ¿sí? Viejísimos. O sea, no es que él se los inventó, el rey no se los inventó. Esos eran santuarios desde la época de los patriarcas. ¿Sí? Página 6, aquí está. Página 6. Mismo mapa. El mismo mapa me Mismo robaron mapa. estos. Ya, ahí lo tienes. Ok. Página 6. Entonces, Atlas Bíblico, Ya, ahí está. página 6. Muy bien. Está más claro. En ese. ¿Sí? Vamos a ver. Ajá. Y entonces, para ubicarse fácilmente, así, para tener un mapa mental rápidamente, porque en todos los mapas va a aparecer el Jordán, ¿no? Y luego el Mar Muerto y arriba otro charquito, el lago de Galilea. Y el de arriba el lago Ule, pero bueno, los de arriba déjenos en paz. Pero entre estos dos está el territorio de Judá. Y el territorio de Judá es más o menos de esta altura, ¿sí? Hacia abajo. Esto es ya desierto, aquí empieza el desierto. En Belén, por ejemplo, Belén es el último rancho que queda así con algo vivible. De ahí para afuera es un pedregal que no se lo acaba nunca, ¿no? Y estos, por ejemplo, Hebrón, tienen poca agua, ¿sí? Son como oasis, pero con poca agua, con pocos recursos de agricultura, nada, ¿no? Allá ni los nopales se dan. En este territorio. Entonces, para que se ubiquen rápidamente, el Jordán, el Mar Muerto, el territorio de Samaria, es entre este y este, más o menos, ¿no? Lo que está entre, ¿no? Lo que es todo el curso del Jordán, todos esos territorios samaritanos. Obviamente que las tribus que se separaron de Benjamín, que estaba aquí luego, pues a lo mejor aquí en su mapa tienen las tribus, ¿no? Ahí más adelante, sí. ¿Sí? Benjamín y Judá, que está ahí pegado, ¿sí? Vayan a ver la página 13, ¿sí? Ahí están más claritos los... Mar Mediterráneo. Ajá. En la página 13. Ahí pueden ver, por ejemplo, con más facilidad
Betel, Ujú. ¿ok? ¿Cuál es el nombre del otro santuario? Dan, Dan. ajá, ¿Dónde está aquí? muy al norte, allá arriba de, Arriba del Oh, acá arriba. Por Dan. acá. donde allá en las fuentes del Jordán, Dan. Ajá. ¿sí? Allá está. Pero si le dan la vuelta a la página, en la 15, por ejemplo, van a ver lo que era el reino de Israel, ¿sí? Todo el territorio de Neftalí, que colindaba con Fenicia, ¿no? Con Tiro y Sidón, siempre le trajeron ganas a Tiro, porque bueno, nunca se les hizo, porque eran difíciles, eran bravos. ¿Sí? Y más al norte colinda con Aram, los arameos, ¿sí? Allá donde está Damasco era su capital, fue a ser el punto de referencia. ¿Sí lo ven, Damasco? Aquí en el mapa este. Entonces, ustedes pueden ver lo que era el territorio. Galaad le pertenecía a Israel también. Eso era el territorio del norte y se prolongaba hasta aquí. Y cuando se ponían bravos, si ven que aquí, por ejemplo, tienen unas tiras en Moab, porque a veces se adueñaron de Moab y de territorios de Amón. Es decir, el reino del norte fue algo digno en su momento. O sea, cuando tienen una capital y le fluyen impuestos de todo este territorio, pues alcanzan a juntar un buen dinerillo, ¿no? Muchos recursos. Entonces tenían un buen ejército, creían que le podían parar a los asirios, pero pues era mucho soñar, mucho soñar. Ok. El profeta es de un ranchito de aquí cerca de Jerusalén, y Dios, ¿sí? Este profeta le da la encomienda de ir a predicar al territorio del norte, ¿no? Concretamente a los santuarios reales. ¿Por qué a los santuarios? Pues porque era donde iba la gente. No había WhatsApp, no había Facebook, ¿no? ¿Cómo le hacían para hacerse oír? O sea, donde estaba la gente, allá iban. Eso se le olvidó a la Santa Madre Iglesia. Como la gente viene a las iglesias, pues ahí. ¿No? Pero eso ni que hay que evangelizar. No evangelizaban a los que venían. ¿No? Ahora, quería ver que hay puras vacas, entonces sí les entró la urgencia. No, borra eso. Él lo va a dictar aquí. Es muy importante tener en cuenta también que estaban peleados, y va un pleito que va a seguir el norte con el sur. Un pleito que hasta los tiempos del Señor Jesús y después se va a prolongar, ¿no? Los de Judá consideraban a los samaritanos, a sus hermanos del norte de Israel, como espúreos, ¿no? Porque se mezclaron con gentes de otros lados. No era raza limpia, pura, desde allá vienen esas cosas, ¿no? La etnicidad desde allá la traen los judíos. Ok. El profeta Amós. ¿Y qué pasó aquí? Aquí me faltan. ¿No? Ahora. Bueno. Vamos a ver el capítulo 7, versos 12 a 15, para hablar un poquito de su propia concepción, ¿no? De quién es Amós.
Este episodio está intercalado entre las visiones, pero no voy a entrar mucho ahí ahora. Está intercalado entre la tercera y la cuarta de las visiones, ¿sí? Que son visiones que anuncian una desgracia para los de Israel. Quiero que vayan a ver el pleito, por ejemplo, con Amasías, que era el sacerdote de Betel, ¿sí? Betel era, bueno, ya lo pueden ubicar ahí, ¿no? Era el santuario sureño del Reino del Norte, muy cerca a Jerusalén, a la influencia del santuario de Judá. Vean el verso 10, ¿no? El sacerdote de Betel, Amasías, mandó decir a Jeroboam, rey de Israel. El rey vivía, a ver, vayan ahí a su mapa, si pueden, en la página. La capital de Samaria cambió varias veces, ¿sí? Un tiempo estuvo en Tirsa, otro tiempo estuvo en Samaria, ¿no? La casa de Omri en Tirsa. Y vean ustedes ahí, por ejemplo, en la página 13, ¿sí? Localicen donde está el monte Ebal, casi en medio, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Casi en el medio del territorio samaritano. Ese territorio era un territorio muy fértil. No es una zona montañosa, ¿sí? Como la que van a ver acá en torno a Jerusalén. En aquel tiempo debió haber habido más vegetación, debió haber estado más forestado los cerros, ¿no? Pero aún así, los territorios, si ustedes se fijan, hay más hilitos de agua arriba, ¿sí? En el norte, que a partir de Jerusalén para abajo. Acá no agarran agua ni con cubetas. Eso los obligó, por supuesto, a crear una conciencia por el agua. Es tan escasa. Entonces crearon todo un sistema para guardar el agua en cisternas excavadas en la roca. El territorio, el suelo es de roca calcárea, no es dura, no es roca volcánica como la nuestra. Bueno, acá la de nuestros países, ¿no? No se rompe una piedra ni con otra, ¿sí? Como esos de los metates y los, ¿cómo se llaman? Los molcajetes, ¿no? A ver, entrenle, ¿no? No, pues esas son rocas volcánicas que ni con, ¿no? Ni a mordidas se las rompen. La roca, el suelo de esa tierra es más arenoso. Como el jal. ¿Como el qué? El jal, No sé qué sea eso. una piedra porosa, ¿no? Los jales. ¿Porosa? ¿De dónde? ¿De qué zona? Ahí te reparten mismo. Tlaquepaque. A lo mejor hay canteras así de, ¿no? Sí, más o menos con No, la la piedra no está porosa, pero está dura como. no sé qué. Sí, se ha de quebrar. Hay marros. Pero Pero- es más blandita que las metates. Tanto como blanditas, ¿no? Pero sí. Acá, por ejemplo, por mi rumbo, pues la tierra es negra, ¿no? Chiclosa. Cuando llueve, sí, es barro, tal, ¿no? O sea, pero por ejemplo, van ustedes a la zona de la sierra michoacana, la tierra es rojiza, ¿no? Más arenosita, no se te pegan los zapatos.
y allá, dependiendo pues de dónde ande uno, y allá aquella roca es roca que es dura, es resistente, pero que fácilmente también, si usted le mete la uña, así un uñazo a la padera, dice el de mi rancho, la deja señalada. ¿Sí me entiende? Entonces es fácil, por así decir, hacer fácil, pues, se llevan sus horas también, ¿no? Haciendo cavernas y cisternas donde mejor se pueda, ¿no? Y las cisternas son muy frescas, ahora ya a veces no les cae agua, pero son muy frescas, porque es un calorón arriba que porque les cuento. Entonces, tengan en cuenta eso, por ejemplo, para la tumba de Jesús. Las tumbas, aquí me da risa, pero ¿cómo les explico a mis compañeros de ahí del edificio? Ellos se imaginan que el sepulcro de Jesús es así como una lápida en el suelo que está. No. ¿Sí? Son como unas cavernitas donde se puede entrar hasta caminando a ese tipo de tumbas. Tenían son cuevas, son como cuevas, exactamente, son cavernas como cuevas que la gente hacía y que se podía prolongar hasta en el cerro adentro, ¿no? Lo según se necesitaba. Ahí podían estar, normalmente se les ponía una banquita donde se ponía el cuerpo, donde se embalsamaba y todo lo demás, una especie como de mesa, pero es de la misma, ¿sí? De la misma tierra, de la misma piedra. Y luego había nichos, ¿sí? Si antes, pues los cadáveres, pues había también algunos más grandes, ¿no? Pero entonces le hacían estaban como en estantería ahí, le hacían 3, 4, 5, 6, los que cupieran, pues, según, para toda la familia. Y hay otro tipo de sepulcros donde ya colocan en osuarios, en cajitas destinadas para los huesos, lo que ahora, por ejemplo, lo que son las urnas, ¿no? Que les entregan en las crematorias. Bueno, a aquellos no se les ocurrió quemarlos, pero no les den ideas. Entonces los huesos, ¿sí? Se recogían los huesos, se metían en una cajita de esas y ya, pues ahí cabían más. Ya. Y a veces había varias salas, ¿sí me entienden? Un pasito y otra sala y otro pasito y otro. Sin puertas. ¿Y no había olor? Para eso les ponían aromas y demás, y los amarraban bien con sábanas y vendas y bla bla bla, para mitigar el olor, las aromas, ¿no? Pero a la vuelta de 20 años aquí no huele nada. Pero porque a los dos no se descomponen, que se descomponen, claro, pero a los también por el clima, porque es bastante caliente. Pero al año tenían que ir y recoger los huesos y acomodar. Bueno, era parte de la piedad de la familia. Había otros que se les habría olvidado de lo dejar. Ok. ¿Qué estaba diciendo de Amós? Estamos con Amós. De la agüita que no había agua suficiente. Con Amasías. ¿Sí? Más el agua. No, eso es importante. De una de esas cuevitas. No, eso ya es una arquitectura muy fina. Ahí. Le manda a ¿Hay decir, una gente? ¿esto de dónde es? El mono ese soy yo. No te de dónde No me acuerdo. Ok. Pero es en Turquía. O fueron al viaje, ¿eh? Oh, no fueron de viaje. Cuando- Nada que ver con las tumbas de aquellas. Ok. ¿Qué estaba diciendo? Del agua. Les decía del agua, eso es muy importante. El agua de lluvia se recogía toda la que se podía. Tenía que aguantar para todo el año. ¿Sí? Para bestias y personas. O sea, bestias y personas. ¿No? Claro, también beben.
salado. ¿no? Era muy importante y eso no lo hemos aprendido. Incluso en los cerros, eso sí lo hacían, por ejemplo, nuestros antepasados. Voy a poner el ejemplo de Tenochtitlán, bueno, no de Tenochtitlan, pero de, ¿cómo se llama?, de Teotihuacán. ¿Sí? Las pirámides y todo eso eran captadores de agua, ¿no? Porque el agua se necesita para limpiar, para todo, pues, para acabar todo. Entonces, nosotros somos muy burros. Todo el agua de lluvia que es utilizable, le echamos al drenaje junto con los bancos, ¿sí me entienden? Y nos cobran por eso. Y nosotros pagamos, la verdad no pagan. ¿Sí? Esas técnicas de construcción y que hicieron a estas gentes, esas culturas, que no son los únicos, en el Medio Oriente, como no hay mucha agua, hay que aprovecharla que caiga, pero si algo más que se pueda. Entonces canalizaban todo el agua de lluvia a cisternas, a estanques, para darle, ¿no? Y pozos profundos y les hacían una escalera para poder bajar, en fin. Eso es el agua. El sacerdote de Betel, Amasías, mandó decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. El país no puede soportar todas sus palabras. Porque Amós anda diciendo, fíjense lo que andaba diciendo Amós: a espada morirá Jeroboam, que Israel será deportado de su tierra. Amasías dijo a Amós: vete vidente, huye al país de Judá, come allí tu pan y profetiza allí. Pero en Betel no sigas profetizando, porque es santuario real y casa del rey. Amós respondió a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Soy vaquero y picador de sicómoro. Pero Yahvé me tomó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar ahora. ¿Qué está diciendo Amós de sí mismo? Que no es profeta. ¿Que no es profeta? Pero no lo está haciendo porque quiere, sino haciendo por obediencia, porque lo mandaron. Ok, entonces de aquí podemos ver cuando él dice que él no es profeta. ¿Es profeta o no es profeta? Oh, Sí. Creo que sí. pero no es un profeta como otros profetas. No es de la línea de los profetas. Ah, ¿de cuáles? De los que son. ¿De los que son qué? De los que son estudiados. Son ungidos. podría decir. Los ungidos. De los del templo. Cuando estudiamos el módulo de los profetas, aprendimos que había profetas de la casa real, que a los reyes les gustaba rodearse de consejeros, de profetas, ¿no? Hablamos de eso. Eran como consultores para tomar decisiones. Entonces había profetas que vivían a la sombra del rey o del palacio. Y a veces había también grupitos de profetas.
hacían grupos de profetas que se dedicaban, pues, hasta el día de hoy todavía no sabemos a qué, pero la pasaban bien. Por ejemplo, Eliseo, ¿no? Y Elías probablemente pertenecían a esos grupos de profetas. Estoy hablando de un profetismo que todavía no tiene, que era más oracular, más de gestos, ¿sí? Más de acciones simbólicas, que no escritos y de palabra. ¿Ok? ¿Qué dice? Que él no es profeta ni del templo o del palacio, es decir, no está al servicio del rey. Eso es lo que está diciendo. Porque lo que le dice, oh, sí, sí. Sí, el next center. A ver. Va a empezar, se va a cortar. No es profeta ni pertenece al grupo de profetas. Porque Amasías le había dicho, le mandó decir a Jeroboam, ¿sí?, lo que andaba diciendo. Palabras muy claras de la que hablan de la suerte del rey y del reino. Lo que Amós anda diciendo es insoportable. La respuesta: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Le dijo a Amasías: vete al país de Judá. Si allá eres, ¿qué vienes a hacer acá? Come allá tu pan. ¿No? Porque los profetas, por pronunciar palabras, por hacer gestos, la gente les daba de comer. Come allí tu pan y profetiza ahí. Pero en Betel no, porque es santuario del rey y es casa del rey. Betel, lo que significa, ¿qué significa Betel? Betel, ¿qué significa? Casa de Dios. Casa de Él, casa de Dios. ¿Sí? Eso significa Betel. Y aquí hay un juego interesante, porque dice Betel es casa del rey, ¿no? No es casa de Dios. No lo dice eso Amasías, pero se entiende el lector, ¿no? El lector entiende que está hablando con un doble sentido. Yo soy vaquero y picador de sicómoro, ¿ok? Yahvé me tomó de detrás del revuelo. O sea que no es algo que él haya escogido ponerse a hacer. No es una profesión el ser profeta. ¿Sí? O sea, hay algo que le impele, lo empuja, algo incontenible, como dirá también Jeremías, que no se puede callar. Y que tiene que pronunciar. Yo no soy profeta por gusto. Yahvé me tomó de donde yo andaba trabajando. Que es lo mismo que les pasó a los discípulos de Jesús. ¿No? Andaban trabajando y de allá. Moisés, David. Sí, como Moisés y como David.
¿No? ¿Qué andaba haciendo Moisés? Cuidando chivas, ¿no? De Jetro, de su suegro. Y David, pues también, ¿no? Las de su familia. Yahvé me tomó. ¿Para qué me tomó? Para venir a hacer algo que no le gusta hacer. Porque a nadie le gusta andar, no, o sea, declarando desgracias. Cuando uno les habla que les va a ir bien y que no, ¿sí me entienden? Que voy a leer la mano y les empiezan a decir que le va a caer la fortuna y que se va a sacar la lotería, pero no se ve cuándo. Y bueno, a lo mejor no toda completa, pero un cachito. Lo que sea. Pero lo que está bien contenta la gente, ¿no? Así sean mentiras al tamaño de una casa, están más dispuestas siempre a escuchar eso que cualquier cosa que les moleste. La vida de, ¿cómo se llama? El profeta Amós no es una vida de rico. Ahorita vamos a ver cómo vivían los ricos. Bueno, aquí lo dicen los textos. Tenía suficiente para comer, es una vida de pobre. Pero no es uno de los pobres de la Biblia que andan agachados viendo al polvo. Pero es una vida que no tiene lujos, que no tiene... Si ustedes conocen a los chiveros y a los campesinos y a los vaqueros, ¿no? Conocen sus casas, no son casas lujosas. No esperen encontrar lujos ni refinamientos, ¿no? En los pueblos, en los ranchos, pues ya con un radio que haga ruidos bastante. Bueno, ahora ya no. No, ya no. No, iPhone. no, ahora qué cosa. ¿Sí? Pero en tiempos de Amós, pues ni radio había todo. No sé, yo me acuerdo mucho ahí de los vaqueros de mi pueblo, porque pasaban con el radio, ¿no? A todo volumen allá para el cerro. Yo no sé cómo le hacían para comprar pilas tan seguido, pues no había pilas recargables ni eso, ¿no? Se ponían al sol, se recargaban. También ellos la pasaban en el sol. Sí, ¿verdad? Sí. Con el comando. No, sí. Ok. Pero un campesino, un vaquero, no tiene yugo encima. Su yugo son sus animales. Con eso tiene. Pero es una vida muy diferente a la de la ciudad. Más tranquila. Viven muy contentos, la verdad. Teniendo que comer. Más sana, ¿no? Más sana en cuanto Sí. ¿No? Y son también personas muy sanas. En general, claro, no falta por ahí algún loco. Porque el contacto con la naturaleza, el contacto con... Pues, hombre, ¿no? No es lo mismo que estar en la banda, en la fábrica, ya te veo. Es profeta del pueblo de Dios y es un vidente. Y de que es vidente, eso tenemos bastantes muestras en su libro, ¿no? Ok. Voy para atrás, para adelante. ¿Yo? Atrás. Betel, ya dijimos dónde estaba, ya hablamos de eso, ¿no? El profeta es acusado de que conspira, ¿no? En el verso 10, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Amós conspira contra ti en la casa de Dios. Una conspiración de un mono pues era fácilmente sofocado,
pero lo ve como el sacerdote lo ve como una amenaza a la seguridad nacional. ¿No? ¿Traería armas todo lo que trae es un palo para picar sicómoros, no tiene más? ¿Sería eso una amenaza para el rey? ¿Para la seguridad nacional? Claro. Pero el monarca y sus sacerdotes se sienten amenazados. Por ninguna otra razón, sino porque son corruptos. Lo que Amós está haciendo, ¿no?, es romper el contubernio del clero mendaz, del clero mentiroso. ¿Qué es contubernio? Contubernio, ¿qué es un contubernio? Es una asociación. Acuerdo de uso. ¿Qué está qué? ¿Dónde dice bien? ¿Dónde dice los minutos? En la flechita. Sí, una flechita y no se va. No, sígale. Corrupción. Ahí. Ahí. Corrupción. Sí, pero no entra. Y luego pues ponen algo más. Sí, pero ¿cómo lo muevo a esto? No, no me digan, ¿en serio? No me tomaron. A ver si es cierto. ¿Qué es contubernio? Contubernio se le llamaba al matrimonio entre esclavos. No era matrimonio, porque no tenían para pagar un sacerdote o ¿sí?, que les tomara los votos o un papel, un juez, un notario donde hacer constar que estaban casados ellos. Entonces les llamaban contubernio. ¿Sí? Ahora le diríamos unión libre, que a veces no están tan libres. O sea, eso de pagar al sacerdote ha sido desde siempre. Están esclavizados. Pero aquí es el contubernio entre el poder político. El monarca era todo, el rey era todo. Él ponía y quitaba sacerdotes, ponía y quitaba. Entonces, ni modo que pusiera sacerdotes que le fueran contrarios a su modo de pensar o a sus intereses. Y los sacerdotes eran figuras muy poderosas, muy poderosas con el pueblo, delante del pueblo. Amenaza contra Jeroboam, que va a morir a espada, y contra el pueblo, la debacle, la deportación. Eso es lo que anuncia. ¿Cuándo fue la deportación? En el 722. 721, 722. Todavía faltan quizá unos 10, 12 años más, ¿no? En la época de Jeroboam todavía le tocó, vamos a pensar, de 50, pues unos 25 años. Muy bien. Ese es Amós. Ahora. Entonces el profeta Amós anda en un territorio que no es suyo, ¿sí? Vean cómo empieza su libro, ¿ok? El verso 2, ¿lo tienen ahí? ¿Cómo dice? ¿Y el verso 2? ¿Qué dice? Dijo el Señor, ruegue desde Sion
alza la voz desde Jerusalén y aridecen los campos de pastoreo. Se seca la cumbre del Carmelo. Ok. Ruge Yahvé desde Sion. ¿No? Por eso la figura del león. Es una figura que va a volver a usar. Vean el capítulo 11, verso 10. ¿Sí? No tiene. Entonces el 9, o el 10, 11, o el 10. Ay, no, espérame. Donde dice, donde habla de su vocación. Va a estar aquí luego, perdón. Espérenme un tantito. Va a hablar otra vez. Verso 8, 3, 8. Dijo 11, ¿quién sabe qué? Porque león. Ajá. Sí, ¿qué dice? ¿Quién no temerá? Habla el Señor Yahvé. ¿Quién no profetizará? O sea, la figura del león para hablar de Yahvé es de Amós. También lo encontramos en Oseas, pero es más probable que Oseas se lo haya tomado acá a Amós. ¿No? Ok. Es un extranjero, migrante en Israel, que ruge por justicia y derecho. Esas dos palabritas, justicia y derecho, son términos clave cuando piensa uno en la profecía de Amós. ¿Sí? Sedaká es justicia, Mishpat es derecho. Mishpat es derecho, es decreto. Eso es lo que va a proclamar y a clamar, ¿no? Esto que ven aquí, pues es la muralla como de la actual Jerusalén, ¿no? Pero esto que ven aquí, ven el león, ¿cuántos? 12. 12 nombres, son los nombres de las 12 tribus, ¿no? Asher, Leví, Gad, etc. Ok. Jeroboam se echó 40 años en la silla, en el trono real. ¿Sí? Extendió el territorio hacia el norte y hacia el sur. Se adueñó de la Transjordania. ¿Qué es la Transjordania? Lo que está del otro lado del Jordán. ¿Sí? Son territorios más feraces, más fértiles, ¿no? Que los que están. Lo que sucede es que la Palestina, la famosa Tierra Santa, pues es una columna de cerritos ahí, de montaña. No hay mucha tierra cultivada. Bueno, ahora sí, ¿no? Ya con kibbutz y no sé cuántas cosas. Pero pienso que en aquel tiempo, por eso era tierra de pastoreo, no de agricultura. ¿Sí? Lo que sí tenemos, por ejemplo, en los valles de Samaria. Y del otro lado de la Transjordania hay más tierras cultivables, sobre todo más al norte, ¿no? Pero no siempre les toca. Las expansiones de Jeroboam trajeron pujanza económica, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende lo que es eso? Trajeron dinero a la industria. La industria, pues aunque nos dé risa, pero era muy incipiente, ¿no? La migración obrera de Judá al norte, o sea, ya había chamba, había que hacer, para allá se iba. Impuso un pesado sistema tributario, la gleba. ¿Qué es la gleba?
lo que nosotros diríamos faena, ¿sí? Para las obras públicas. ¿Cómo se va a hacer las obras públicas? Con faenas, ¿no? Obligan a la gente a trabajar por días, ¿no? ¿Perdón? También dan cooperación. También, pero eso es aparte, eso es además de... Pero la mano de obra y todo lo demás es gratis. Alza de impuestos. Y todo sistema administrativo requiere burócratas, ¿no? Gente que lleve la administración. Y mientras más administración haya, más burócratas hay que mantener. Necesariamente. Entonces la burocracia creció como nunca. El poder concentrado en la nobleza, ¿ok? La casa del rey, los príncipes, acumulan poder y riqueza, sino para qué quieren los títulos. A Jeroboam le fue muy bien, a Jeroboam II, ¿no? Porque su abuelo había liberado al país de los arameos, dice el libro de Reyes. Además de esto, ¿no? En esta época, entonces, con esa gran pujanza económica, vamos a tener mucha desigualdad socioeconómica. Cuando en un país o en una región hay mucha riqueza, sospechen que también hay gente muy pobre, aunque no se vea o no la quiera uno ver. Desigualdad y descomposición socioeconómica. Ya vimos que Oseas, por ejemplo, hablaba de las clases corruptas, de los sacerdotes, de los escribas, ¿no? Bueno, los escribas a los que les tocaba, les correspondía educar a la gente. En el caso de Amós, vamos a ver, como es una época también de mucho comercio, Amós va a decir, tienen camas de oro, no de oro, de marfil, ¿no? ¿Saben lo que es eso? Son lujos, los marfiles de Samaria, son lujos que son inusitados. Traían cosas raras y exóticas de donde las hubiera. La justicia está corrompida. Hay las denuncias de Amós, hay abusos contra los pobres. Los trabajadores, los artesanos están endeudados. ¿Por qué? Porque los productos de consumo suben de precio. Hay acaparadores de cosechas. Los terratenientes, los que acumulan campo tras campo, va a decir el profeta, ¿no? Los agricultores, los pequeños agricultores, los que tienen su pedacito, pues dependen mucho de si llueve, si no llueve, ¿sí? La especulación, la sequía, la peste. Y como siempre, ¿no? La cosecha se paga barata y los insumos para cultivar pues siempre son caros. El agio de prestamistas, ¿no? ¿Qué es el agio? La comisión o el interés por hacer un préstamo. ¿Sí? Se discute si sería un sistema feudal el que funcionaría. ¿Cómo es un sistema feudal?
Un señor tiene muchas tierras y se las encarga a alguien que se las trabaje y este a su vez va a arrendar o va a... ¿sí? Crean como una pirámide administrativa, de modo que los que más abajo están, que son los que más trabajan, son los que menos obtienen. O un sistema ejidal, donde el Estado es el dueño de la tierra y la concede o la concesiona a quien él quiere y al precio que él decida, ¿no? Ahí en mi pueblo, por ejemplo, el comisariado ejidal el comisariado ejidal se llevaba el 5% de la cosecha, sin haber, porque nos representaba a todos los ejidatarios. ¿Saben lo que es el 5% de cada ejidatario? Cosechaba muchísimo más que todos los que trabajaban durante todo el año. Bueno, tenían que hacer viajes a Guanajuato, ¿no? Convocar a juntas, visitar. Eso sí, no perdía una sola cosecha. No, o sea, es por representarnos, a estar bien representados, no vamos a... Y duró años en el puesto del que yo me acuerdo, ¿no? En fin. Y lo dejó porque lo corrieron. Se murió de un infarto. Oh, pues por eso, imagínate. Si no, todavía sí. Ahí estuviera. No se hubiera muerto. Ser el que mejor comía, yo creo, de todos, ¿eh? Tu mano trabajaba. Sin desgastarse. Claro que él también tenía que darles a otros y a otros, ¿no? O sea, desde el representante distrital hasta el diputado de no sé quién. ¿Para qué les cuento? Una cadenita. Oh. Puro repartir. ¿Ya? Ciudades cosmopolitas, las ciudades ricas de Samaria, eran centros importantes. Samaria siempre se les antojó a los egipcios y a los asirios, por supuesto. El libro del profeta, ¿cómo está armado? En el librito amarillo, ¿sí? En la página, a ver, ¿dónde está? ...87... ¿sí? En la página 87, Conrad nos hace más o menos un bosquejo de cómo está el libro. Entonces tenemos el título. ¿Encontraron la página 87? Sí. Okay. Entonces tenemos un título. Tengan su Biblia enfrente para que la vayan siguiendo. Y lo que le llaman exordio. ¿Ok? ¿Qué es un exordio? Pues es como el frontispicio de algo. Exordio quiere decir algo que va a marcar el orden, ¿no? ¿Qué es el verso 2? Ok. A partir de allí vamos a tener 7 oráculos contra las naciones. En realidad, ¿sí? Son 7 más 1. Son 8. Y el octavo es contra Israel. Empieza con Damasco, Gaza y Filistea, Tiro y Fenicia, agarró la costa. Luego se va hasta el sur, Edom, bueno, al este, Moab, luego Judá.
y en el centro Israel. ¿Qué es con el que termina? Ciclo de oráculos contra las naciones. Cuando parecía que ya había acabado y que viene el de Israel. Es el último y es el más incisivo. Lo vamos a ver ahora. Luego tenemos que profecía contra Israel. Lo que es desde el capítulo 3, verso 1, hasta el 6, verso 14. ¿No? Son una serie de oráculos muy incisivos, ¿sí? Anuncio programático de la visita de Yahvé. Yahvé va a visitar, así como también allá, no lo vimos ese texto en Oseas, ¿no? La profecía contra Samaria, el culto y la confesión teológica, a ver si lo podemos ver, elegía y confesión teológica, visita de Yahvé, ¿sí? Y por último, la profecía contra Samaria. Si ustedes se fijan, el centro, el medio y el principio es: yo los voy a visitar a Samaria. Que son oráculos centrados en. Acá tenemos reproches a Israel, nos puso Conrad, ¿no? Que es una serie de denuncias. Y luego tenemos la tercera parte, que acá debe ser el número 4, ¿sí? El ciclo de las visiones, ¿ya? Las visiones de Amós son 5 visiones: la de las langostas, el fuego que cae del cielo, la plomada, y luego aquí en este ciclo de visiones, lo que leímos, el conflicto con Amasías, y luego la canasta, la causa del juicio, la ruina del santuario, ¿no? Por último, los anuncios de salud. El libro cierra, le llama epílogo, en el capítulo 9, con algo completamente inesperado, ¿sí? Que es: aquel día levantaré la cabaña ruinosa de David. Sus Biblias deberían haberle puesto ahí una nota, no sé si lo hicieron, pero para esa parte, ¿sí? Para ver. Causa sorpresa que hable de la cabaña de David, cuando todo el libro ha estado tratando de Samaria. ¿Sí me entienden? David es del sur. Entonces se esperaría que anunciara la restauración de la casa davídica para el sur, no para el norte. Vean por favor lo que dice Conrad, ¿no? En la página 87, en el número 5. Epílogo, ¿lo encontraron? El redactor, el redactor dio por seguro el destierro, pero cerró el conjunto con 2 oráculos de salvación y la restauración mesiánica, pues Dios va a reparar la cabaña ruinosa de David. ¿Ok? Se anuncia la restauración davídica y la conquista de Edom. Bueno, hasta ahí está. Este es el libro de el profeta Amós. 3 cosas fundamentales. Primero, el profeta anuncia
los crímenes y la corrupción institucionalizada. ¿Qué quiere decir eso? No se trata de la corrupción de los individuos. ¿Sí? Exacto. El sistema está podrido. ¿No? Eso es lo que denuncia el profeta. El sistema internacional, por eso habla de las naciones. El modo como se coaligan no es para buscar el bien, sino para ver a quién se friegan más. Claro, lo está diciendo hace 2500 años, no ahora. No tendría nada que decir Amós en estos días. Tiene una cosa tan justa, ¿no? Guerras. Por fortuna vivimos una época de bonanza y de paz. Invasiones. Se acabaron. Deportaciones, ni las menciono. Nada de eso. No sabemos ni cómo son. Traiciones entre los países, entre los líderes, comercio de esclavos, Pura barata, malo, pura barata. la corrupción internacional, pero también la nacional, ¿no? La violencia impera legalmente. Con la ley se violenta la esclavitud, el atropello, la explotación del débil, la usura, los impuestos, la malversación de fondos. En este país tan democrático, yo me sorprendo mucho, ¿sí?, de que nunca se les ha ocurrido para mejorar el déficit fiscal que todos los estados tienen. Todos. Nunca hay una propuesta de bajarse el sueldo a los políticos. ¡Nunca! Va a ver. Solo México. Eso sí, traen a los maestros en la calle para que les suban el salario. En México sí. ¿No? Bueno, en México sí. Pero nunca, ni por equivocación, están dispuestos a renunciar, ¿sí? Hacen obras de beneficencia y que no sé qué, ¿no? Los deducen de los impuestos. Ellos hacen el circo, maroma y teatro para que no les toque ni una pluma. Pero no se trate de cualquier inmigrante, porque, ¿no? Entonces sí, exprímanlo, pónganle una cerca más hasta lo que se necesite con tal de que eso está institucionalizado. Vayan ustedes, bueno, a lo mejor no les ha tocado, ¿no?, a pagar alguna multa de tránsito o alguna corte y verán que no todos somos parejos, que no todos somos iguales ante la ley. Vayan a ver. Y somos muy democráticos. Es más, no solo somos democráticos, andamos exportando democracia a todo el país. ¿Por qué creen que andamos en África, en Medio Oriente, donde se necesita la democracia? ¿Qué va? Venezuela. ¿Dónde eso? ¿No? Hijo, Amós, la opulencia injusta. ¿Qué es la opulencia injusta? Derroche. Son unos cuantos nada más. Tener de sobra. ¿Ya? Y ostentosa, que ofende, ¿no? Sí, sí. Es ofensiva. Que alguien traiga un Lamborghini
O sea, estaba viendo una vez en la televisión una entrevista a un jefe de seguridad, ¿no? Traía 2 cadenas de oro así, pulseras, ¿no? Un jefe de seguridad policial. ¿Tú me entiendes? O sea, de veras, o sea, pero lo presumen su corrupción. Eso es legal, ¿eh? Era legal. Bueno, sé que se van para allá y allá lo hacen, pero acá no. Ahí, yo vi en un video un policía estatal con un Rolex. No, o sea, Son normal. sí, no, o sea, claro que bueno. Claro, si uno dice es por envidioso, no, no es envidia. Que lo gano con su sudor. Eso Que no cuesta hacer soborno. sí, y aceptarlo, ¿no? Por eso hijo de Chepo Y ya están vendiéndolos. ¿No es cierto? Sí. Marca registrada, ya están vendiendo. Ya no van a necesitar. Ok. La venalidad de la justicia y los sobornos. Venalidad de la justicia. ¿Sí? La justicia venal. ¿Qué es eso? La justicia venal es una justicia que no va al fondo de las cosas, periférica, Una simulación. ¿sí? Pero se cumple con lo establecido, ¿no? El comercio voraz. Acuérdense que estamos en el país más capitalista de todo el planeta, ¿no? Métanles eso en la cabeza a sus hijos desde ya, para que no se traguen todos los anzuelos. Nosotros nacimos, traemos esa conciencia de allá, ¿sí? De que las cosas cuestan y cuestan mucho obtenerlas. Por eso calentamos los $5 en la bolsa, ¿no? Estos, los nuestros, los más chicos, nuestras generaciones nacidas acá, no tienen eso. Consumismo. No tienen esas defensas que nosotros, que la pobreza te da, ¿no? Que las carencias te dan. Esto les entra, les parece fabuloso todo lo que les ofrece. Gasta. Sí. Entonces, el comercio voraz, la violencia impera. Vemos mal que nada más allá en el sur de en Rusia, en el sur de la frontera, en China, ya, lejos. Nada más allá hay violencia. El mal no es solo personal, no es solo de un grupo, el mal está institucionalizado. Y eso es muy grave. ¿Quiénes son los responsables? La élite económica, la política, la judicial y la religiosa. Ellos son los responsables, los líderes, los comerciantes. No tienen freno, nadie les pone freno. No hay manera de ponerles freno. Es ofensivo la cantidad de dinero que acumulan, es ofensivo. Nunca como ahora el mundo produjo más bienes de consumo, ¿no? Y nunca como ahora fueron más los que se nos mueren de hambre, de frío, de enfermedades curables.
Es ofensivo. Las víctimas, ¿quiénes son? El Levión, ajá. Los pobres, ¿o qué quién? Los pobres son despreciados. ¿Sí? El débil, los desvalidos, los humildes. Los humildes de la Biblia son los anahuim, los anau, ¿sí? Los que caminan encorvados, los que no pueden caminar, los disminuidos, los justos, los tzadik, los tzadikim, el inocente, el que es recto, el que acaba perdiendo siempre. Y los esclavos, o la esclava, la nahara, ¿no? Ellos son las víctimas. Los que son testigos, el fiscal y el testigo de 5 días. Volvamos a ver. ¿Cuál es la raíz? Dice Amós, el corazón personal y la institución cultural se ha vuelto idólatra. ¿Qué es lo que idolatra? El pasarla bien, el poder, el dinero, la riqueza, la institución judicial. Tenemos que cuidar mucho las leyes, que sean justas, que sean más equitativas. La raíz está en la monarquía, en los líderes. Los líderes tienen una tarea, una responsabilidad social de tipo moral, que también eso lo estamos perdiendo. Antes se cuidaban por lo menos de los... Ahora no, es un descaro. Nadie dice nada. Lo dicen enfrente y al final, no, yo no lo digo. Yo no sé nada. Ya faltan líderes de estatura moral, incluso entre nuestros eclesiásticos, que prefieren irse a tomar una foto con los políticos que decirles las cosas que tienen que decir. Los agravantes: silenciar las voces de protesta. Entonces, desde entonces, Ya existía esa. ¿Qué es lo que hace Amasías con él? Con Amós, ¿qué hace? silenciar. Vete de aquí. No te queremos oír, no necesitamos oír eso. Si nunca habíamos estado tan bien, viene todo, puede darnos aquí la... A decir, ¿no? El culto es silenciador. ¿Por qué? Porque creen que lava la conciencia. Y que las cosas están bien con Dios. Una pregunta. En esta parte del culto, ¿lo mejor es exponerlo ya que no hacen caso? ¿Exponer qué? Exponer la corrupción que hay. La injusticia. Hay que hablarla, hay que decirla. Pero si uno va y lo dice al líder de la parroquia y no hace caso, es exponerlo más todavía. Yo pienso que lo que hay que hacer, bueno, no sé, cada caso es diferente, ¿no? Pero es muy importante que, por ejemplo, en los consejos parroquiales se hablen las cosas, se digan. Tienes que formar primero a la gente que va a estar ahí. Normalmente las personas que están en los consejos parroquiales solo saben decir sí, padre. ¿Qué más, padre? Sí, padre. ¿Sí me entiende? Cuesta mucho esfuerzo, paciencia, trabajo, crear líderes que tengan criterio, voz propia y que la hagan manifiesto. O sea, por supuesto que el sistema tiene lo suyo,
qué? Tenemos un instituto de formación de liderazgo. Tenemos el 5º encuentro a todo lo que da. ¿Sí me entienden? Pero, ¿qué diría Amós de eso? Es frustrante ir a una asamblea, hablar con la congregación y decir que el problema es el escote muy prolongado, el niño que no se calla durante misa. Son los problemas que escucho. O de cosas más. Sí, en eso andamos súper ocupados, midiendo escotes. O sea que si nosotros tuviéramos que No ser, andan midiendo otras cosas. tuviéramos que ser una iglesia profética, tendríamos que actuar como Amós, ¿no? Por lo menos darle una estudiadita, ¿no? Sí, porque parece ser que nos dicen, no, la política tú no te metas, eso es de los pero parece ser que a él le valió la política que había ahí y se metió ahí y les dijo. Es que no, es como en un cuerpo, no puedes decir tú que está enfermo. Sí, si traes un cáncer cortándote el pelo ya se te va a quitar, ¿no? Hay que detectar dónde está el cáncer y tratarlo allí. Somos un cuerpo, una entidad social. Parece mentira, pero las sociedades viejas eso lo captaron muy pronto, muy rápido. Nosotros, ¿por qué la iglesia y el Estado no se meten una con la otra? ¿A quién le convenía eso? A unos y a otros. No todos tenían su... Ajá. Y los ciudadanos esquizofrénicos. Mejor. ¿No? Cuando se forman consejos parroquiales,